Y las personas tenemos la tendencia a distraernos en el camino. Establecemos una ruta, establecemos un plan y en el camino surgen diferentes variables y terminamos haciendo otra cosa totalmente distinta. Terminamos en otro cuento, haciendo otras actividades diferentes a lo que nos habíamos planteado inicialmente hacer. O en muchas ocasiones simplemente se nos olvida y nos preguntamos, ¿yo qué es lo que vine a hacer acá? ¿Yo qué es lo que tengo que hacer? ¿Yo qué es lo que iba a hacer? No sé si te ha pasado en alguna ocasión que te levantas, te diriges hacia la cocina, abres la nevera y dices, ¿yo qué es lo que iba a sacar? ¿A qué vine? ¿A qué vine? No sé si te ha pasado. Estoy seguro que sí. O como le pasó en alguna ocasión a mi esposa. Teníamos una visita, necesitábamos una soda y una mantequilla. Paramos en el supermercado, había mucha congestión. Ella me dijo, no, estacionate aquí, yo voy, la compro y salgo. Ok, la esperé afuera y de repente veo que sale con muchas bolsas. Y dije, bueno, tal vez encontró otras cosas que necesitábamos. Y de repente en el camino se me ocurrió preguntarle, ¿compraste la soda? No. ¿Compraste la mantequilla? Tampoco. Yo estoy predicando, entonces cojo las ilustraciones porque yo tendría muchos casos similares también, pero prefiero contar el de ella. Y es por esta razón que las empresas constantemente tienen que reunir a sus empleados para recordar la visión de la empresa, a recordarles qué es lo que somos, a qué es que nos dedicamos, por qué hacemos lo que hacemos, y de esta manera mantener enfocados, apuntándole a lo correcto, cuidándose de distracciones y de terminar en un camino totalmente distinto. Y creo que también como iglesia, en ese caminar del discípulo, tenemos que mantenernos enfocados, porque tenemos el riesgo de desviarnos y tenemos entonces que estar recordándonos por qué estamos aquí, por qué hacemos lo que hacemos, de dónde venimos, para dónde vamos, porque es muy fácil como iglesia desenfocarnos y terminar haciendo cualquier cosa menos lo que Cristo nos mandó a hacer. Y justamente ese es el contexto del texto que estudiaremos esta mañana. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de sus alrededores con el objetivo de recordar y enfocar. Ese es el objetivo del texto que vamos a estudiar hoy y por eso la reflexión se titula Recordar y enfocar. Así que les invito para que hagamos una oración y nos preparemos para la lectura de la palabra. Señor, qué dicha es acercarnos a Okay. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 1 al 11. Ahí pueden verlo en pantalla, ustedes también pueden abrir su Biblia. Efesios 2, 1 al 10, perdón. Dice así: y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos
en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pablo escribe a los creyentes de Éfeso y escribe particularmente a aquellos que son fieles seguidores de Jesús. No es un detalle menor, no le está escribiendo a simpatizantes de la iglesia, no le está escribiendo a no creyentes, no le está escribiendo a neófitos. Es decir, este texto no tiene la intención de llamar a alguien a seguir a Jesús. Ese no es el objetivo principal de Pablo en este texto. Aunque, como tú y yo lo pudimos notar, es una clara presentación del Evangelio. Así que alguien que no haya tenido ningún contacto con el Evangelio, perfectamente con este texto encuentra una detallada descripción. Pero qué interesante es que Pablo le presenta el Evangelio a cristianos que son fieles seguidores de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué les presenta el Evangelio a fieles seguidores de Jesús? Es un detalle a tener en cuenta aquí. Pero alguien se está preguntando, venga, pero ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y en el versículo 1, Pablo presenta una sintetizada, valga la redundancia, presentación del Evangelio. Dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y así Pablo presenta el Evangelio. Y ese es el Evangelio en el cual vamos a ahondar un poco en esta mañana. Pablo venía a capítulos anteriores exaltando a Cristo. Y entonces dice, Él, es decir, Cristo, les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. En esa frase, Pablo está sintetizando la buena noticia del Evangelio. Lo que Pablo escribe en estos versos no es nada nuevo para los fieles seguidores de Jesús. Esto posiblemente ya lo habían escuchado antes. Es más, Pablo había estado años atrás predicando en Éfeso durante 2, 3 años. Seguramente ya les había hablado de esta verdad. ¿Para qué Pablo entonces invierte líneas de su carta para presentar el Evangelio a un auditorio que ya conoce el Evangelio? Y no solo estos 10 versículos, sino los 3 primeros capítulos del libro de Efesios tienen ese objetivo. Indudablemente, ellos ya habían escuchado esto, pero también lentamente estaban cambiando de enfoque, donde estaban permitiendo que las diferencias entre judíos y creyentes estuvieran interfiriendo en la dinámica de la iglesia. Creyentes gentiles, creyentes judíos, y se estaba gestando una pequeña división. Otro elemento es que Éfeso era una ciudad muy desarrollada, próspera, y una ciudad con esas características generalmente está acompañada de una cultura de hedonismo, de materialismo, de libertinaje, y todas esas corrientes estaban permeando la iglesia, incluso en las dinámicas familiares. Pero posiblemente otros fieles seguidores de Jesús simplemente estaban olvidando qué es el Evangelio. Y Pablo les recuerda para que puedan afinar su enfoque viviendo una vida centrada en el Evangelio. Posiblemente en este relato les va a fastidiar un poco la repetición de la palabra evangelio, pero es intencional, porque Pablo quiere dejarle muy claro a su auditorio qué es el Evangelio. Pablo les recuerda ese Evangelio, sea por una razón o por otra. Lo que podemos concluir en primera instancia
es que el Evangelio es pertinente y eficaz y central para toda la vida. No es exclusivamente para los comienzos de la fe. Creer que la obra de salvación de Jesús es leche para los neófitos es un reduccionismo absoluto y es una lamentable conclusión que afecta nuestro proceso de madurez cristiana. Si en tu ser interior experimentas cierto nivel de pereza o desidia cuando te comparten nuevamente el Evangelio, definitivamente debes arrepentirte de tu desenfoque. Si por mi mente pasa una voz que me dice, sí, ya, Jesús murió por mí en la cruz, ya, siguiente, dígame algo diferente. Definitivamente entonces yo necesito entender el Evangelio y necesito escucharlo una y otra vez para que en vez de despreciarlo, termine rendido ante esta verdad. Porque el Evangelio es una extraordinaria noticia en la que debo vivir centrado todos los días de mi vida. ¿Y cuál noticia? Justamente esa que Pablo sintetizó. Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y Pablo profundiza en el ejercicio de recordar. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Y en el versículo 3 Pablo aclara, no solo ustedes, también nosotros. Y culminando este versículo dice, no solo nosotros, todos los demás. Es decir, no hay manera de que hoy le hagas el quite a este texto. Pablo se aseguró de que todos cupiésemos allí. Es decir, que los fieles seguidores de Jesús de la iglesia de Éfeso en un tiempo estuvieron muertos en sus delitos y pecados. Y sin faltar a la verdad y sin forzar el texto, podemos decir que los fieles seguidores de la iglesia del Redil de Belén en algún tiempo estuvieron muertos en sus delitos y pecados. Es decir, que tú y yo vivíamos, o posiblemente algunos todavía viven, yo no lo sé, detrás de filosofías degradantes presentes en la sociedad. Perseguíamos con creces lo que Dios aborrece. Pablo en el texto nos lleva a recordar algo aún más oscuro y lamentable, y es que vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, que tú y yo en algún tiempo vivíamos, o algunos todavía viven, yo no lo sé, para agradar al diablo. Éramos satánicos. ¿Cómo más decirle a alguien que vive para agradar al diablo? Tal vez esto nos parezca muy fuerte y tal vez alguien empiece a resistirse y decir, no, pues yo no era tan malo. Pero en esos términos justamente es como lo pone el apóstol Pablo. Vivíamos en algún tiempo, e insisto, no sé si algunos todavía viven así, haciendo lo que nos dicta el corazón. Pablo, el texto dice, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. En síntesis, lo que nos dicta el corazón, eso es lo que Pablo dice. ¿Y acaso ese no es el secreto de la felicidad que hoy se profesa en la sociedad? Haz lo que dicte tu corazón. Pero Pablo incluye esa filosofía de vida para describir el estado cadavérico del ser humano. Uniendo los silogismos podemos afirmar que un muerto en sus delitos y pecados es alguien que persigue sin medida lo que le dicta su corazón. Pero la deplorable descripción de quienes éramos, o algunos siguen siendo, yo no lo sé, no termina allí, sino que le suma algo más: hijos de ira. Es decir, que merecíamos legítimamente que la ira de Dios cayera sobre nosotros. Y esto es realmente muy grave,
Porque con el mismo poder que el Señor creó los cielos y la tierra, con ese mismo poder nos destruiría. Y ese es un gran problema de estar muertos en delitos y pecados. Que además de ese deplorable estado de la muerte, la ira de Dios apunta contra nosotros. Esto es como ser condenados a 3 cadenas perpetuas. No sé si alguien pueda comprender esa condena, pero es una figura legal que usan especialmente en Estados Unidos para asegurarle al condenado que no tiene ninguna esperanza, que no hay obra social, que no hay buen comportamiento que lo salve. Muertos en delitos y pecados, y la ira de Dios apuntando contra nosotros. Así describe la Biblia nuestra condición. Y es aquí donde tal vez tenemos problemas para reconocer que esa era o es nuestra condición. Decimos, pues no es tan así. Porque podemos desarrollar la idea que para Dios salvar a algunas personas, pues se necesita más esfuerzo, porque hay unos que son mucho más malos que nosotros. Parece que esta descripción que hace Pablo tiene que ver con quien estuvo en la cárcel porque cometió todos los delitos del Código Penal. Ese sí estaba muerto en delitos y pecados. Pero yo que nací en un hogar cristiano, que mi pecado era ver Dragon Ball a escondidas de mi mamá, pues es exagerada esta declaración de Pablo, tal vez podrá sentir alguien. De hecho, ese justamente es un gran obstáculo para que las personas puedan aceptar el Evangelio. Pues Jesús no termina siendo tan buena noticia para quienes no logran reconocer su maldad y los caminos torcidos de su corazón. Y es que de hecho ese es un agravante más de nuestra situación, que la putrefacción de nuestro corazón es tan destructiva que no hay poder humano que pueda despertar la conciencia de un hombre muerto en sus delitos y pecados. Y me atrevo a decir con mucho respeto que aún más hundido está quien revisa su vida y llega a la lamentable conclusión: es que yo no soy tan malo, es que yo no le hago daño a nadie. Y eso puede ser verdad, que en comparación a otros posiblemente encontremos algunos más malos, pero el engaño en el que alguien puede vivir es creer que como no soy tan malo como el vecino, entonces no estoy muerto. Y por lo tanto creer que la ira de Dios no apunta contra mí. ¿Quién puede sacar a ese hombre de ese engaño? Le escuché a alguien muy cercano una ilustración de Timothy Keller en el libro Romanos para ti. 3 personas se disponen a nadar de Hawái a Japón, una distancia de 6.200 kilómetros. La primera persona, muy mal nadador, pésimos hábitos deportivos. Tan pronto se tira al agua, avanza 5 metros y se ahoga, se muere. La segunda persona, un nadador frecuente, con unos hábitos deportivos mucho más desarrollados, con un estilo de vida saludable, se lanza al agua, comienza a nadar y al llegar a 60 metros se cansa y muere ahogada. La tercera persona, un nadador profesional, un deportista de alto rendimiento, campeón mundial de natación, se lanza al agua y efectivamente tiene mejores resultados. Resiste mucho más. Al llegar a los 60 kilómetros, una distancia impresionante, se empieza a agotar, pero logra nadar 20 kilómetros más y a los 80 kilómetros ya no le da más y se ahoga. La pregunta aquí es: ¿alguno de los 3 está menos muerto que el otro? No. Sin importar qué tan lejos hayan llegado,
Los tres estuvieron muy lejos de la meta y están en la misma condición, muertos. Es verdad, tal vez no eres tan malo, pero lo que no es verdad es que tu bondad es lo suficiente para cruzar la gran distancia que hay entre la humanidad y la santidad de Dios. Es verdad que no eres tan malo o tan mala, pero tu bondad no es suficiente para salvarte. Seguramente eres una muy buena persona, pero estás igual de muerta que cualquier otro. Hay un hombre que es conocido en las calles de Armenia, un joven, no es un adolescente, pero es joven, que siempre lo encuentras bajo los efectos del Sakol. ¿Se entiende el Sakol? Siempre está con una bolsita de Sakol y está respirando su bolsita. Una vez en un semáforo lo saludé, le pregunté su nombre, pero él no estaba allí. Me miró con sus ojos vidriosos mientras respiraba una vez más su bolsa de Sakol. No logró responderme el saludo. No sé si logró identificar que yo estaba ahí saludándolo incluso. Profesionales, fundaciones, la alcaldía, muchos han intentado ayudarlo, pero no hay poder humano. Es un muerto viviente. No es posible sacarlo de allí, no es posible que él reconozca su perdición, no es posible que él decida cambiar, no es posible que se arrepienta de su vida. Es un muerto viviente. Y desde ese día, cada vez que escucho que yo estaba muerto en delitos y pecados, entonces puedo reflejarme en ese hombre. Y puedo recordar, así estaba yo. Claro, si mi mamá escucha esto, pues dice, no sea exagerado, que usted no es tan malo, que usted no ha estado tan perdido en la vida como para que se diga eso, para que se compare así. Porque nuestros cuerpos pueden aparentar estar vivos, pero nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados. Debes aceptarlo, recordarlo y reconocer la gravedad de esa realidad. Pero, y bendito sea el Señor por ese pero que atraviesa esta narrativa y que también atraviesa nuestras vidas en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Recordemos que hace un momento dijimos que uno de los problemas gruesos de estar muertos en nuestros delitos y pecados es que la ira de Dios está apuntando en nuestra contra. Pero particularmente el problema se convierte en salvación sin yo hacer absolutamente nada hasta aquí. Pues el mismo Dios que apunta su ira legítimamente contra mí, lo cual es mi principal problema, apunta también su misericordia, su gracia, su amor y su bondad. Y en Cristo, esa abundante misericordia, esa abundante gracia, ese abundante amor, esa abundante bondad se personifican, y ahora Cristo se convierte en el blanco de la ira que apuntaba contra mí. Es entonces donde Cristo participa de mi muerte, siendo objeto de la ira que usted y yo merecíamos. Desde la ilustración de los nadadores, estabas muerto como todos en las profundidades del agua, pero Cristo entra al agua, rescata tu cadáver putrefacto, y Él nadando te lleva a Japón y te comparte su vida. ¿Llegaste allí por tu bondad? No.
Llegaste allí por la bondad de Cristo. Tú estabas muerto y Él en su poder te dio nuevamente la vida. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. Aún yo no logro responder esa pregunta. ¿Por qué Cristo amó con su gran amor a un muerto como yo? Y utilizó su misericordia, su bondad, su gracia para volverme a la vida, habilitándome para la fe. Yo no tengo todavía respuesta para eso. De hecho, estoy convencido de que hay miles de personas que no son cristianas con una conducta mejor que la mía. Mejores nadadores que yo, miles. Y mejores nadadores que los fieles seguidores que están aquí sentados, millones. Y no solamente eso, sino que me sienta junto con Él en los lugares celestiales, en aquel lugar de honor que solo le puede ser otorgado a Él. Nosotros, siendo merecedores de una silla en lugares infernales, se nos sienta por gracia en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y es así entonces donde yo, estando muerto en delitos y pecados, se me da vida juntamente con Cristo. Participo de la resurrección juntamente con Cristo y me sienta en lugares celestiales en Cristo Jesús. Donde hoy entonces, estando vivo, puedo disfrutar de una comunión profunda con el Dios que es rico en misericordia, en gracia, en amor y bondad. Donde yo ya no me tengo que esconder del Señor porque su ira ya no apunta contra mí, sino que puedo disfrutar de la paradisiaca comunión con Él. Ese es el evangelio que tú y yo debemos recordar cada día. Que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero si hay alguien aquí que ha escuchado el evangelio pero siente que no ha estado muy familiarizado con él, que tal vez lo ha seguido a la distancia o posiblemente pueda pensar, pues ese no es el evangelio que yo he escuchado, hoy tienes que entender que tu bondad no te alcanza. Tienes que aceptar que aunque pareces con vida, estás muerto. También te ahogaste y debes reconocer que eres merecedor o merecedora de la ira de Dios. Y debes creer que solamente Cristo te puede salvar. Si esto que acabo de decir te hace sentido, es porque el Señor ya está haciendo la obra en ti y ya te está devolviendo a la vida. Algo está sucediendo en ti. Si este evangelio te hace sentido, pues un muerto en sus delitos y pecados no puede tener fe, no podría entender esto. Y un vivo en Cristo no puede resistirse a su gracia. Si ese es tu caso, es porque el Señor te está dando vida a través de Cristo para aceptar y abrazar el evangelio, para vivir entonces una vida rendida a los pies de Jesús. El evangelio es lo que tú y yo debemos recordar todos los días para vivir enfocados como discípulos, en nuestro caminar como discípulos, y no terminar distraídos viviendo de cualquier manera. Pablo entonces detalla el por qué el Señor hizo todo esto, con qué finalidad. Leamos el versículo 7 al 9. Pablo dice: y esto sucedió a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero Dios no te salvó
para limpiar tu nombre. Él no te salvó para que tú le contaras al mundo que eras alcohólico y hoy ya no. Dios te salvó para dejar una marca en el tiempo para esta generación y para las siguientes generaciones como estandarte de las sobreabundantes riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Es decir, Dios te usa como ejemplo, pero no como ejemplo de motivación personal para mostrar a otros cómo tú cambiaste, sino para mostrar lo que Él puede hacer en Cristo con un muerto en delitos y pecado sin esperanza. Para mostrar que Él tiene el poder de salvar a esos que tienen la mirada vidriosa, que deambulan por la vida como muertos vivientes y que efectivamente no hay poder humano que los haga volver en sí. Él dice: yo le puedo dar vida a esos, los puedo resucitar, los puedo sentar en lugares celestiales. Y alguien dirá: no, pues no creo que el Señor realmente haga eso conmigo. Y es donde Dios dice: sí, mira, Henry, si lo hice con él, créeme, puedo hacerlo con cualquiera. Ese es el propósito, o uno de los propósitos de nuestra salvación: mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Cada uno de los fieles seguidores de Jesús somos una señal de la grandeza del Señor. Si alguien necesita una señal que le demuestre la grandeza del Señor, que estudie en detalle la vida de cualquier discípulo de Jesús y encontrará que no hay nada especial en ninguno de nosotros. Todo lo contrario, hay muchas cosas que despreciar. Entonces únicamente quedará en evidencia un amor único, irrepetible, incomparable, el apoteósico amor de Cristo. Es decir, Dios no te salvó para que hablaras de ti, te salvó para que tu insólita e inmerecida salvación hablara de su gracia y de su bondad. No le cuentes al mundo quién eras y ahora quién eres. Cuéntale al mundo que Él es rico en misericordia, que su gracia es abundante, que su amor es desbordante, que su bondad es incomparable y que por eso una persona como tú, sin ningún merecimiento, sin ningún honor, ha sido sentada en lugares celestiales a través de Cristo Jesús. Recordamos el Evangelio para enfocarnos en darle la gloria a Él. Ese debe ser el enfoque de todo lo que hacemos: mostrar en este tiempo y en los tiempos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Enfoquémonos como iglesia en señalarlo a Él. Y Pablo hace este énfasis en recordar una y otra vez. Es que Pablo en el texto, puedes notarlo, es muy insistente en dejar claro a los lectores: han sido salvos por gracia, que la gracia no procede de ellos, que nadie puede hacer ninguna obra para obtenerla. Por lo tanto, nadie se puede gloriar de la salvación. No nos mostramos a nosotros mismos, mostramos a Cristo a pesar de nosotros. En eso está enfocado un discípulo de Jesús, en mostrar las riquezas de Jesús. Recuerdo en alguna ocasión estuve en un concierto. El cantante contaba su testimonio y cantaba algunas canciones, y en todo su testimonio incluyó eventos traumáticos de su niñez, situaciones dolorosas de su juventud y las resoluciones que tomó en su adultez para darle un vuelco a su historia. Todas las resoluciones eran algo como: me cansé como estaba viviendo y decidí ir a la iglesia, decidí orar, me acerqué al Señor. Fue difícil, pero me determiné a apartarme de la tentación y después decidí enfocar mi vida en otros. Hice. Y yo, después de escucharlo, me pregunté: ¿acaso hay algo que haya hecho el Señor en ese hombre? ¿Será que el Señor hizo algo en él? No sé si usted comparta la idea conmigo de que es muy patético aceptar un reconocimiento que no me pertenece. Recuerdo a alguien cercano
que solía dar regalos con plata ajena. No era que se la robaba, era que lideraba y gestionaba. Hey, démosle un regalo a fulano de tal, y finalmente lo daba en nombre propio. Y uno decía: fulano, qué tan generoso. Y él le inflaba el pecho cuando finalmente ni un peso salía de su bolsillo. Eso es muy ridículo, ¿no les parece? Bueno, pues más o menos esa advertencia hace Pablo aquí. Venga, que nadie se gloríe de la salvación, no sean tan ridículos, que nadie infle su pecho cuando no puso un peso en su salvación, que nadie venga a inflar su pecho porque tiene tantos años de cristiano, porque yo no sé cuántos estudios teológicos, porque es reformado y su teología es mucho mejor que la de los demás. La salvación es don de Dios otorgado por su voluntad a los hombres, y nosotros disfrutamos que somos objeto de su gracia, y lo único que hacemos es dar testimonio de Él. Por eso, iglesia, no tiene sentido tampoco que señales con juicio a alguien, que te sorprendas de la maldad del otro. ¿Qué nivel de hipocresía? Lo único que te debe sorprender todos los días es cómo Dios es capaz de amar a alguien como tú. Que te escandalice eso, que te sorprenda eso, que te sorprenda cómo Dios es capaz de amarte y que eso te rinda ante Él cada día de tu vida. No te sorprendas por la maldad de tu vecino. Nosotros simplemente decimos, como aquel que fue sanado por Jesús: yo solo sé que era ciego y ahora veo. Yo no sé yo no hice nada. No, pero dime qué hiciste. No, nada. ¿Qué debo hacer? Porque tú tienes una vida muy bonita, tienes una energía muy bacana, te dicen. No, eso es lo maravilloso. Y es por lo que yo vivo agradecido toda mi vida, y es por lo que dedico mi vida al Señor, porque de repente Él puso su mirada en mí, me dio vida sin merecerlo, sin hacer nada. Y si logras ver algo bueno en mí, es la evidencia de las abundantes riquezas de su gracia, no es más. Si ves algo bueno en mí, es porque Él es extremadamente bueno. No te quedes con elogios que no te pertenecen, iglesia. Así que al recordar quiénes éramos en un tiempo, y al recordar lo que Dios hizo para nuestra salvación en Cristo Jesús, tú y yo debemos vivir enfocados en darle la gloria a Él en todo lo que hacemos. Levántate entonces todos los días de tu vida con ese objetivo claro: hoy le daré la gloria al Señor en todo y seré un testigo de las abundantes riquezas de su gracia. Hoy viviré para ti, Señor, y viviré por ti, y haré buenas obras que te señalen a ti. Porque ese finalmente es un segundo elemento que plantea Pablo, en el cual debemos enfocarnos. Recordamos el Evangelio para enfocarnos en darle la gloria a Él y para enfocarnos en buenas obras. Dice el versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Buenas obras. Y aquí, después de muchos siglos, todavía está presente en la iglesia del Señor una tradicional confusión respecto a las buenas obras, porque en ese afán de desmarcarnos de la religiosidad que plantea la salvación como un intercambio, yo hago esto y tú me das esto, entonces hemos desmarcado nuestra vida de las buenas obras con ese afán de desmarcarnos de la religiosidad, y hemos tachado las buenas obras. Pues consideramos con total fundamento bíblico que nuestras buenas obras son insuficientes para la salvación. Pero posiblemente hemos caído en el extremo totalitario de decir: buenas obras no, aquí buenas obras nada, eso es de los religiosos. Yo escuché de hecho decir a alguien alguna vez: buenas obras, las buenas obras no sirven para nada, solo la obra de Cristo.
como si el término como tal nos incomodara, como si nos estorbara nuestra teología. Y ese ha sido por muchos años el argumento de algunos cristianos para vivir atrincherados, encerrados, ensimismados, desenfocados en su propia experiencia de salvación y sin ningún efecto ni presencia en las personas que le rodean. Es cierto que las buenas obras son insuficientes respecto a la salvación, pero también es cierto que las buenas obras son innegociables para quien ha sido salvo. Son insuficientes para tu salvación, pero son innegociables para quien ha sido salvo. De hecho, Martín Lutero dijo en alguna ocasión: Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí. ¿Será que en tu día a día hay alguien a quien puedas alimentar? ¿Te encontrarás con alguien por quien puedas orar? ¿Será que habrá alguien a quien contarle el testimonio de tu salvación? ¿Será que encontrarás los derechos vulnerados de alguien por quien luchar? ¿En tu cotidianidad habrá alguien que puedas aconsejar? ¿Será que te encuentras con alguien a quien puedas acompañar a llorar? ¿Habrá alguien que simplemente puedas escuchar? ¿Alguien a quien tú puedas discipular? Todos los días tienes decenas de oportunidades de buenas obras. Buenas obras que engrandecen el nombre de Cristo. Y aquí justamente en la carta a los Efesios con claridad Pablo dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y es más, agrega que esas buenas obras Él las preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Y me pareció bellísimo en la comunidad misional de esta semana como alguien concluía: Dios ha preparado un futuro para nosotros. Ha preparado las buenas obras del mañana en las que yo debo andar. Él se ha encargado de mi futuro, pero no el futuro que yo deseo enfocado en mi bienestar, sino el futuro en el cual usará mi vida como testigo de su grandeza, de su amor para la salvación de otros. Es decir, no se trata de ponerme a inventar buenas obras para mostrar al mundo qué tan altruista soy, porque no son buenas obras que me engrandezcan a mí, que dejen en alto mi nombre, buenas obras que producen aplausos y reconocimientos. Alguien dijo: detrás de un filántropo hay un egocéntrico. Porque ayudar es poder, ¿no? Y esas no son las buenas obras, porque si es para ti, entonces no son tan buenas. No se trata de inscribirse en ese concurso cristiano para ver quién acumula más puntos de bondad, sino que se trata de dejarse llevar por el Señor, por quien ya preparó el camino de las buenas obras para que tú y yo anduviésemos en ellas. Es enfocarme: Señor, ¿qué dones y talentos depositaste en mí? ¿Qué habilidades me has entregado? ¿Qué capacidades has formado en mí para ponerlas al servicio de tu gloria? Todo lo que tú has depositado en este vaso de barro al servicio de tu gloria, para que todo lo que Dios te ha entregado señale a Cristo, quien hizo posible que de un muerto en delitos y pecados como tú saliera algo bueno. Enfócate cada día de tu vida en bendecir a otros a través de buenas obras en las que Cristo te habilitó para andar. No pierdas ni un solo día de tu vida viviendo simplemente para ti. Enfócate en otros. No te enfoques solo en ti, en tu dolor, en lo que te hicieron, en tus deseos. Ese enfoque lo tienen quienes viven conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿No es cierto? Pero quienes vivimos conforme a Cristo nos enfocamos en vivir para otros y en vivir para darle la gloria al Señor. Esto finalmente entonces es un discípulo maduro, el que reconoce quién realmente era antes de Cristo, antes en Cristo.
que era como todos los demás, quien reconoce cada día que el Señor, que es rico en misericordia, que su gracia es abundante, que su amor es desbordante, que su amor es incomparable, y quien a diario disfruta la vida de Cristo en una comunión profunda y estrecha con Él. Y por lo tanto, quien vive enfocado cada día en su vida en mostrar la gloria de Cristo a través de las buenas obras que el mismo Cristo ya preparó. En resumen, un discípulo maduro es quien recuerda el Evangelio y vive enfocado en la misión. Ese es el caminar de un discípulo. Ese es el caminar diario de un discípulo. Recordar el Evangelio y vivir enfocado en la misión. Como dijo el pastor Alex Chan, la vida cristiana es un proceso de pequeñas conversiones que se producen a diario cada vez que te enfrentas al Evangelio. ¿Tú qué haces acá? ¿Dónde está el papá de esta niña? La invitación de la palabra esta mañana es a que vivamos centrados en el Evangelio. Recuerda todos los días quién eras y dónde estabas, para que así recuerdes quién es Cristo y lo que Él ha hecho. Enfócate en vivir para su gloria y no en vivir para la tuya. Que tu vida sea una clara señal de su abundante misericordia, amor, gracia y bondad. Enfócate en vivir en las buenas obras que Él ha preparado para ti. Y enfócate cada día en hacer esas buenas obras que hablen del Evangelio y de las riquezas de Cristo. La palabra esta mañana simplemente te invita a recordar y a enfocar. Pero la invitación para quienes esta mañana aún no se reconocen como discípulos de Jesús es que reconozcas tu verdadera condición. Eres un muerto viviente y tu bondad es insuficiente. Y aunque crees que es mucha, no te alcanza. La única esperanza que tienes es que Cristo te dé vida, te resucite y te siente en lugares celestiales. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes tener fe en Cristo? Si tu respuesta es sí, entonces estás empezando a experimentar la irresistible voluntad, la irresistible gracia de Cristo. Si esto te empieza a calentar el corazón, bienaventurado. El Señor te está dando vida. La gracia te está alcanzando. Bienvenido. Oremos para terminar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque este texto engrandece tu gloria. Este texto ensancha para mi entendimiento tu amor. Este texto agiganta tu bondad. Y por eso en esta mañana te adoramos. Te exaltamos, te reconocemos como un Dios con una misericordia abundante. Esta mañana nos deleitamos en ti, en tu amor inexplicable. Bendito eres tú, Señor, quien eres capaz de amar a un hombre como yo. Mi pequeñez definitivamente habla de tu grandeza. Y por eso en esta mañana te adoramos.
Te reconocemos como nuestro Salvador. Te reconocemos como nuestro Dios y nos rendimos delante de ti. Una vez más, al recordar el Evangelio, te damos gracias, Señor, por traernos a la vida, por colocar tu mirada en nosotros, por tomar de la mano a ese cadáver putrefacto e incluirlo en tu reino. Gracias, Señor. Gracias por sentarnos junto contigo en lugares celestiales, en esos lugares de honor y de honra, en los que no merezco estar, pero que en ti, Señor, puedo disfrutar. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu gracia. Te pido en el nombre de Jesús que al recordar cada día el Evangelio, Señor, los que estamos aquí presentes podamos vivir enfocados en darte la gloria a ti en todo. Señor, cuídanos de la distracción, guárdanos de distraernos y vivir con otros objetivos. Guárdanos de distraernos en vivir para nuestra propia gloria. Guárdanos de distraernos en vivir para nuestra propia comodidad. Ya no vivimos conforme al príncipe de la potestad del aire. Ya no vivimos haciendo lo que nos dicta el corazón. Ahora vivimos, Señor, conforme a Cristo y haciendo lo que nos dicta Cristo a diario. Así que guárdanos de la distracción. Guárdanos de ser discípulos que no te dan la gloria a ti, Señor. Guárdanos de ser discípulos atrincherados, ensimismados, escondidos, pastoreándose a sí mismos, sin bendecir a otros, sin mostrar a otros las riquezas de tu gracia. Señor, que todos los días podamos recordar para enfocar nuestros pasos hacia ti. Que el caminar de nosotros como discípulos sean como los de un discípulo maduro que recuerda tu evangelio todos los días y vive enfocado en la misión. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.